Yo soy Joaquín Rey, esto es La Voz del 21. Continuamos con esta transmisión extraordinaria en este día número 37 del estado de emergencia nacional. Antes les recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando por internet en Cambio Seguro. Casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21 y obtén un descuento en tu primera operación. Bien, y a esta hora de la tarde vamos a abordar un tema económico. Finalmente, la Contraloría ha dado el visto bueno al programa Reactiva Perú y esperamos todos que en los próximos días ya los créditos comiencen a desembolsarse. Para analizar la efectividad de este programa tal como se ha diseñado, hemos tomado contacto vía Skype a esta hora de la tarde con Diego Macera, quien es gerente general del IPE. Diego, ¿cómo estás? Hola Joaquín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Quisiera empezar preguntándote, ahora que ya tenemos, digamos, ya está la luz verde de la Contraloría, ya hay un reglamento operativo aprobado de Reactiva Perú, esto va finalmente a empezar. Desde tu punto de vista, desde el punto de vista del IPE, el programa, como está diseñado, ¿finalmente va a ser efectivo para el propósito de mantener la cadena de pagos? Sí, yo creo que es el programa más importante que tenemos, es la gran bazooka que ha tenido el Ejecutivo para preservar cadena de pago, para preservar la liquidez en las empresas. Digamos, yo hablando desde fuera del gobierno, ¿no? Mi interpretación es que de repente pudo haber sido un programa un poco más simple, ¿no? Quizá el meter a COFIDE, ¿no? las estructuras de fideicomiso. No, yo de repente también me hubiera inclinado por un programa más de 100% de garantías en vez de un porcentaje menor. Sin embargo, eso ya está hecho. Ojalá que la tubería esté diseñada de tal modo que la liquidez fluya de manera muy rápida, porque es cierto que hemos perdido demasiado tiempo. ¿Ya? Hemos perdido varias semanas discutiendo sobre, oye, si el programa venía por este lado, si la Contraloría autorizaba, si venía por COFIDE. No, desde hace ya varios días venimos con la discusión esta que si la tasa va a ser de 8, de 10%, que yo creo que será menor. Recién sacamos hace poco pues el sistema de subastas a partir del BCR. Entonces la verdad es que mientras otros países podían avanzar de manera mucho más rápida acá y ya han podido implementar estos sistemas ya, nosotros hemos perdido tiempo valioso, con lo cual la necesidad de varias empresas hoy es de suma urgencia, y este programa tiene que salir por lo antes posible. Preocupa que se siga alargando un poco el plazo. Ahora que está el reglamento operativo y el informe de Contraloría dados, ¿cuántos días más debiéramos esperar hasta que se desembolse de manera efectiva el primer crédito? Mira, yo entendía que este era un tema en el cual el principal cuello de botella venía siendo Contraloría, ¿no? Y el contrato que había que firmar ahí de por medio. Con eso ya levantado, yo supongo que no debería pasar, o sea, que esta semana, idealmente pues jueves o viernes, se deberían poder tomar poder empezar a colocar los créditos. Sin embargo, esto va a depender ya un poco de cuál sea qué tan bien estructurada esté la tubería entre los bancos, COFIDE y el BCR. ¿Cuál debiera ser una tasa de interés razonable para que el programa cumpla su cometido? Mira, yo supondría que dada la estructura que se ha puesto, ¿no? Con los costos del Banco Central de Reserva sumamente bajos, con el costo adicional que te va a poner COFIDE, más la prima del banco, que en realidad va a ser menor también, yo supongo que no deberíamos estar hablando de tasas mayores al 5%. ¿Y esto es atractivo para una empresa que no está teniendo ingresos incluso en estas circunstancias? Por supuesto, o sea, es una tasa, en realidad eso es una tasa única, ¿no? Que principalmente puede tener este nivel tan bajo porque está garantizada en su mayor parte por el Tesoro Público. Ahora, hay que tener en cuenta acá también que no para todas las empresas la tasa va a ser exactamente igual. Posiblemente empresas más chicas accedan a una tasa un poco mayor, ya más que por un tema de riesgo, quizá por un tema más de operatividad y de costo administrativo.
Sin embargo, incluso para empresas chicas, cuyo garantía en realidad el Tesoro Público es mayor, ¿no? Para las empresas chicas con préstamos más chicos, el Tesoro Público, el MEF, ha garantizado hasta el 98%. Para estas empresas yo creo que también debería cumplirse que la tasa a la que podamos estar, de la que deberíamos estar conversando, no debería ser mucho mayor o incluso mayor al 5%. Hay algunos economistas que han señalado que este programa no va a ser tan efectivo precisamente para la microempresa porque los bancos no están habituados, sus procedimientos no están acondicionados para este tipo de cliente. ¿Cómo lo ves tú? Mira, se han habilitado algunas opciones también para que esto no sea solamente a través de bancos, ¿no? Hay algunas cajas que también están habilitadas y de hecho hay algunos bancos también que no están habilitados, ¿no? El principio que se ha seguido más bien es casi que uno pues de calificación crediticia de la institución financiera. Aquí, mira, quizá lo más importante es que la liquidez tiene que llegar rápido a empresas de todo tamaño. Yo acá no quiero hacer diferencias porque el golpe que ha venido, y esto creo que tiene que quedar bien claro, el golpe que ha venido no distingue si es una gran empresa o es una pequeña o es una microempresa, ¿no? El golpe que ha venido ataca mucho más por sector que por tamaño de empresa, ¿no? O sea, si tú puedes ser una gran cadena de hoteles o una gran aerolínea, puede estar en una condición financiera mucho peor que una pequeña bodega, ¿no? Entonces, creo que, digamos, girar un poco la discusión desde tamaño de empresa a sector empresarial, sector en el cual se desenvuelve, creo que ayudaría bastante a enfocar mejor los esfuerzos. El monto del crédito es otra crítica que ha habido, es un mes promedio de ventas o de lo contrario 3 veces la contribución anual de salud, la que resulte mayor. Muchos consideran que se queda corto este monto. ¿Cuál es su opinión? Sí, no, mira, comparto parcialmente esa preocupación. Yo creo que para algunas, de nuevo, más que todo dependiendo del sector, no tanto del tamaño, sino del sector en el que está la empresa y de la estructura, de repente, pues, de carga laboral que tiene, podría ser que un mes de ventas o los tres aportes anuales de salud no sean suficientes para garantizarte la liquidez que necesitas en los siguientes meses, ¿no? Sobre todo si estás hablando pues de un sector que no es que el 27 vaya a empezar a operar como si estuviéramos en enero, ¿no? Hay sectores que el 27 de ahora de abril van a estar muy golpeados y lo mismo van a estar en mayo y lo mismo van a estar en junio y lo mismo van a estar en julio. Entonces, para estos, de repente, yo entiendo que este primer esfuerzo ha sido un esfuerzo transversal, ¿no? Para todos los sectores económicos, para todas las empresas, lo cual está muy bien. Eventualmente vamos a tener que empezar a pensar en estos sectores que están muy golpeados, ¿no? Llámese restaurantes, hoteles, cines, entretenimiento en general, ¿no? Que quizá van a necesitar algún tipo de ayuda adicional porque esto no va a ser suficiente. Ahora, me preocupa tanto esto esta ayuda adicional que algunos sectores van a necesitar, como ciertos niveles de exclusión que se han puesto en los requisitos para acceder al Reactiva Perú, ¿no? Tienes estos temas pues de las UIT con, ¿no? De la deuda coactiva de la UIT con SUNAT, ¿no? Tienes este tema pues de la cartera crediticia que tiene que estar en cierto nivel de morosidad aceptable, ¿no? Y ahí yo creo que hay que hilar bien fino para ver cuántas empresas están excluidas de acceder a este tipo de programas por esos requisitos que hemos puesto. Yo más bien aquí creo que hay que reconocer que el gobierno durante esta etapa de crisis ha tenido una voluntad de enmendar algunos errores, ¿no? Llámese en el campo pues, laboral, creo que ha corregido algunas cosas, campo económico ha corregido algunas cosas, en el campo de salud ha ido corrigiendo algunas disposiciones. No, yo espero además que conforme se vaya demostrando la efectividad o inefectividad de alguna de las políticas de este plan, el gobierno pueda también ir modificando algunas condiciones y esperemos que no sea muy tarde para entonces. Ahora, ¿quiénes debieran tomar este crédito? Porque hay algunos empresarios que dicen, yo no tengo ingresos y no los voy a tener tampoco en los próximos meses. Entonces, ¿para qué sostener una planilla si es que sencillamente ya no es un tema de iliquidez, sino ya de insolvencia? Correcto. No, esa es una muy buena pregunta y de hecho es también una pregunta relevante para la política pública.
Porque aquí tenemos que pensar también, oye, esta es plata de los contribuyentes en muchos casos, ¿no? Estoy garantizando con plata de los contribuyentes. ¿En verdad tiene sentido financiar empresas que no la van a hacer? ¿No? O sea, yo les puedo dar puedo ponerles una curita, pero en realidad se están desangrando, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene tirar más y más y más líneas de salvataje sobre sectores económicos o empresas particulares que en realidad no tienen muchos visos de sobrevivir? Entonces, de cierto modo, es un poco fea esta discusión, pero de cierto modo se asemeja al debate que se tiene en el sector médico, ¿no? Oye, yo tengo recursos limitados, tengo un respirador, 2 respiradores, tengo 5 pacientes que lo necesitan, ¿a qué paciente voy a elegir? ¿No? ¿Y con qué criterio? ¿No? El mismo principio se cumple cuando hay recursos escasos en economía, ¿no? ¿A quién puedo ayudar y a quién no? Sin embargo, aquí también entras a una discusión que es bastante más difícil y ya digamos, elegir quién se salva, a veces medio arbitrariamente y quién no, lo cual tiene sus propias complicaciones de por sí. La verdad es que estamos en aguas inexploradas. Todos los países están haciendo políticas más o menos similares. El punto, creo, es no quedarnos muy atrás en las políticas que estamos tomando nosotros, y ya estamos atrasados, hay que reconocerlo. Y también saber que acá no hay pues una guía única que todo el mundo sabe y que tenemos que estar siguiendo. O sea, aquí esto es algo de que va a haber necesariamente mucha prueba y error. Vamos a tratar de sacar algunas disposiciones y no van a funcionar y vamos a tener que corregirlas, y tenemos que tener la hidalguía y la responsabilidad de corregir cuando esto no funcione. Eso es sumamente importante. Y en los casos en los que nos hayamos equivocado, ojalá que no estemos a un nivel en el que ya de repente es muy tarde para enmendar la plana. Ajá. Ahora, sobre este tema, ¿no? De a qué empresa salvar y qué no. Esto está vinculado a la discusión sobre la garantía, ¿no? Precisamente la idea de haber no dado un 100%, entiendo yo, es que el banco asuma parte de ese riesgo, ¿no? ¿Dónde te pones tú en esa discusión? ¿Tú crees que debió haber sido una garantía completa al 100% o crees que lo que se ha planteado desde el 80 al 98, dependiendo del tamaño de la empresa, es algo bueno porque de alguna manera permite compartir riesgos con el banco? Mira, yo desde mi posición digamos, más fácil, digamos, no burócrata comprometido y que no estoy firmando el decreto de urgencia, ni el decreto legislativo, ni la resolución, yo me inclino técnicamente más hacia el lado del 100% de garantía. Entiendo que esta era una solución que podía ser más expeditiva. Podía tener, por supuesto, que algunos errores. Habían temas de riesgo moral acá que necesariamente iban a estar presentes, pero creo que en una circunstancia de urgencia desesperada como la que tenemos hoy día, hubiera dado colocaciones más rápidas, que ahorita es el principal criterio, ¿no? La velocidad. Ahora, por otro lado, también creo que entiendo, yo no estoy en sus zapatos, pero entiendo la preocupación desde la administración pública, ¿no? De, oye, ¿qué me va a decir luego Contraloría, ¿no? ¿Cuáles son los candados que le he metido a este tipo de garantías? Y esta es una debilidad que arrastramos desde hace mucho tiempo como Estado. Esto no es solamente pues del MEF y del BCR y de Contraloría. Este es un tema que venimos arrastrando como administración pública por mucho tiempo. Que es la cierta disfuncionalidad en los sistemas de control, ¿no? Que al final terminan orientando algunas decisiones que deberían ser bastante más técnicas. Para terminar, Diego, otro tema que tiene que ver con la suspensión perfecta de labores. Esta ha sido quizá la medida más polémica entre las que ha planteado el Ejecutivo para hacer frente a la crisis. Muchos trabajadores y gremios de trabajadores temen que haya un abuso y que se despida arbitrariamente a trabajadores, mientras que el Ejecutivo lo plantea como una medida precisamente para salvar puestos de trabajo. ¿Cuál es su punto de vista? Yo creo que la política de suspensión perfecta que está aplicando el Ejecutivo, con sus bemoles, creo que hay algunos temas que corregir de repente en el reglamento que ha salido hoy día, pero por supuesto que es una política cuyo fin tiene preservar puestos de empleo. No, aquí hay una discusión a veces un poco maniquea y manipulada
¿no? De que políticas laborales de este tipo no tienen, ¿no?, detrás un interés subalterno de los empresarios de despedir trabajadores, ¿no? ¿No? Como si un empresario racional quisiera despedir a algunos trabajadores, pues, que de repente han costado años de capacitación. O sea, estamos en una situación absolutamente inesperada, en la que las empresas necesitan cierto nivel de manejo sobre su costo principal, que es la planilla. Este es el costo principal. Y las facilidades que está dando el gobierno, yo creo todavía de cierta manera insuficientes, se están orientadas básicamente a preservar empleo, no a destruirlo, a preservarlo, ¿no? Porque si no, a ver, o sea, es un poco un sinsentido hablar sobre protección de los derechos del trabajador si no hay una fuente de trabajo. Es un poco de locura. Y estamos, me parece, un poco en esa discusión, un poco bizantina, ¿no? Sobre, oye, que se friegue el empresario, ¿no? El trabajador puede seguir recibiendo sueldo, aún si la empresa no está operando. O sea, digamos, por sentido común eso simplemente no camina, y mi punto de vista, ya si quieres más personal, ¿no?, es que una relación laboral funciona, ¿no?, en tanto trabajador como empleador se beneficien, ¿no? Ese es el fin de cualquier relación casi que humana, impersonal, ¿no? Si no estamos en ese lado, yo no creo honestamente que los puestos de trabajo se tengan que defender o se protejan con un candado, ¿no? Los puestos de trabajo se protegen con incentivos adecuados a la preservación de empleo, ¿no? No con candados que al final terminan complicando mucho más de lo que ayudan. ¿Y tú apostarías incluso por medidas que flexibilicen un poco más el despido, que es el sentido, por ejemplo, que puso la CONFIEP en un comunicado, pidiendo, entre otras cosas, facilitar los ceses colectivos, por ejemplo? ¿Crees que se debería profundizar en esa línea? Mira, yo creo que hoy día el reglamento que se ha publicado sobre suspensión perfecta tiene algunas cosas que de repente se pueden corregir. A mí me preocupa en particular interpretaciones potencialmente arbitrarias que pueda tener la SUNAFIL. Eso creo que es una preocupación válida en la manera como ha salido el reglamento. Y sobre cese colectivo, yo no creo que deba ser una expresión que sea casi un tabú, una mala palabra en el debate público. Yo aquí insisto en que la relación laboral y la relación de trabajador y empleador tiene sentido en la medida en que ambos se beneficien, ¿no? Si estamos tratando de salvar, por decir cualquier cosa, 10 puestos de trabajo, pero dado que estamos tratando de salvar con candado esos 10 puestos de trabajo, vamos a perder los otros 100 que están en la empresa, porque hacemos a la empresa inviable, o sea, claramente no tiene ningún sentido. Entonces, yo creo que hay que tratar de ver esto con un balance, con un equilibrio lógico, tratando de sacar un poco la parte política de esto, con un equilibrio lógico de que el fin último de todos es preservar empleo, es preservar el tejido empresarial, ¿no? Si no tenemos esa visión como, oye, lo más importante es preservar el tejido empresarial y el trabajo de las personas, vamos a estar con tabús y paradigmas de este tipo. Pero también hay que considerar que en esa relación empleado-empleador, digamos, hay un equilibrio de fuerzas distinto. La posición de negociación de la empresa es de mayor poder. Digamos, esa es toda la justificación que existe para el derecho laboral, ¿no? Digamos, por eso está estructurado el derecho laboral como está estructurado. Y yo sí creo que debe haber un espacio de protección, por supuesto, de los derechos laborales de los trabajadores. O sea, para eso está. Ahora, sin embargo, también me parece que por sentido común, tú tienes que tener un cierto nivel de flexibilidad y de ayuda para los empresarios que simplemente no van a poder pagar sueldos este mes o el siguiente. No se trata acá yo a veces está pues la caricatura, ¿no? del empresario que quiere despedir a todos como si le causara algún tipo de placer hacerlo. Es una decisión de verdad que es muy difícil para muchos, ¿no? Habrán algunas excepciones, por supuesto que la habrán como siempre, pero yo creo que para la persona normal es una circunstancia muy complicada tomar la decisión de separar trabajadores que han estado contigo mucho tiempo. No es algo
que quiero que se tenga que promover, o sea, no es algo y tenemos que promover los despidos porque obviamente tampoco tiene sentido, pero sí tenemos que dar ciertas válvulas de escape que pongan por delante la protección de los empleos, que es lo más fundamental. De acuerdo. Diego, muchas gracias, siempre un placer escucharte. Me ha encantado. Gracias, buenas tardes. Bien, era Diego Macera, gerente general del IPE, el Instituto Peruano de Economía, evaluando la efectividad del programa Reactiva Perú, que en los próximos días debiera ya iniciar sus desembolsos para asegurar la cadena de pagos y la supervivencia de muchas empresas que están siendo afectadas estos días por la crisis sanitaria que afecta a todo el Perú. Hacemos un corte, pero antes les recordamos que este programa llega a usted gracias a Cambio Seguro. Cambia dólares desde casa, evita salir a la calle y ahorra cambiando por internet en Cambio Seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Usa el cupón Perú21 todo seguido y obtén un descuento en tu primera operación. Con permiso.